los 30 años de la iglesia primitiva, Lucas trató de resumirlo lo más que pudo, hermanos, porque al final, si se escribiera todo, hermanos, no cabería en todos los libros del mundo. Gloria al Señor. Hechos capítulo 14, verso 8. Cuando lo tenga, dice un amén, hermanos. Vaya. Los demás los vamos a esperar, no se preocupen. Hay más tiempo que vida, dicen, ¿verdad? Entonces, voy a ser breve en este pensamiento o en este mensaje. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 14, verso 8, dice la Biblia así: es cierto, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Puede sentarse. La palabra clave acá es en el verso 9, donde dice: y viendo que tenía fe para ser sanado. Ahí vamos a meditar bajo esa palabra, hermanos. Me intrigó tanto que, hermano, la actitud de este hombre. Pero bien, quiero hablar un momento, seré breve. Como bien sabemos, hermanos, el apóstol Pablo, juntamente con un hombre que se llamaba Bernabé, fueron escogidos por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo dijo que apartaran a estos para la misión que Dios les había encomendado. La misión que ellos iban a desarrollar era llevar el mensaje a los gentiles, a las demás naciones. Una de las cosas las cuales no iba a ser fácil ni sencillo, porque es bonito que lo reciban a uno, es bonito que lo escuchen, es bonito que la gente diga: siga predicando, hermano, no queremos que termine, o que diga la gente: hermano, qué bonito estuvo la vigilia, deseaba que no terminara, o qué bonito estuvo el culto. Pero estos hombres en algunas ciudades no tuvieron un buen recibimiento. Sin embargo, cuando Dios llama a una persona, la ha preparado y la ha capacitado, debido a que Dios conoce el futuro y Él sabe, hermano, las piezas que va a mover y a quienes va a enviar. Dios, hermano, había de otra manera preparado al apóstol Pablo y también a Bernabé para esta misión, de cuál era llevar el evangelio a diferentes ciudades. Dice la Biblia que habían estado en Iconio, quiero ver, Iconio, sí, aleluya, oiga bien, y pues ahí habían dado testimonio del evangelio, pero debido a unos ciertos problemas querían afrentarlo juntamente con los gobernantes y apedrearlos. O sea que la tarea que Dios le había designado a Pablo y a Bernabé no era fácil. Aleluya, iban a haber ciertas dificultades, ciertas situaciones las cuales, hermano, iban a querer detener el progreso del evangelio. Sin embargo, Jesús dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, que serían testigos cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Y dijo, hermano, que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no solamente del bautismo, hermano, del Espíritu Santo, sino que el mensaje del evangelio, oiga bien, iba también a llegar, iba a ser difundido hasta lo último de la tierra. Sin embargo, ahora entendemos que bien y razón tuvo, hermano, Jesús de decirle a aquellos hombres que le siguieron que esperaran en Jerusalén y que no se movieran hasta del poder de Dios.
Porque iban tan importante, hermanos, no solamente en los predicadores, no solamente en los pastores, sino en la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno. La iglesia debe entender que para tener mayor es lo que van a tener necesidad de hablar. No se preocupen, el Espíritu Santo pondrá en su boca la palabra, hermano. Y bien es cierto, estos hombres, hermanos, fueron revestidos del poder de Dios. Y cosa bien, siempre que usted quiera agradar a Dios, siempre que usted quiera orar, que quiera buscarla, llenarse de Dios y quiera dejar a un lado el pecado y hacer las cosas como Dios las manda, siempre va a haber oposición, siempre va a haber lucha, siempre va a haber problemas. Pero sepa algo, que el poderoso gigante va con nosotros. Dios está con su pueblo. Siempre la predicación del evangelio siempre ha tenido oposición. Y dice que tuvieron que salir de esa ciudad a enfrentarlos y apedrearlos. Y sabiéndolo, Bernabé y Pablo huyeron hacia Listra y Derbe, las ciudades de y toda la región circunvecina. Hermano, la palabra dice que esta ciudad tenía a muchos dioses. Incluso consideraron a Bernabé y a Pablo como uno de los dioses y le pusieron nombre. Y querían ofrecer tal vez en muchos pecados y en muchas cosas. Pero allí en medio de eso, hermano, dice que había un cierto hombre de Listra. La Biblia no menciona su nombre, pero sí sentado, imposibilitado de los pies, y era cojo de nacimiento. Y nunca antes o nunca jamás había andado. Eso nos dice de que este hombre que estaba ahí nunca, pero nunca había podido caminar. No les gusta caminar, hermano. Los niños que no los acostumbran a caminar, ¿verdad? Solo chineados quieren andar. Y ahí anda la señora toda descolumnada, ya no aguanta, gloria al Señor. Pero el niño o la niña no quiere caminar, y ahí tienen que andarlo chineando y cargando. Hermano, qué duro es que a esta edad que nosotros tenemos, se pudiera imaginar, Dios no quiera, pero que nosotros quedáramos imposibilitados de poder caminar. La frustración, la situación, la mente, cuántas cosas dejáramos de hacer, dejáramos de depender, hermano, de nosotros mismos, y dependiéramos que otra persona nos ayudara. Y a usted y a mí, que no nos gusta que nadie nos ayude, ni nos gusta pedir ayuda, porque hay gente que dice: yo por eso no ando molestando a nadie. Yo hago las cosas que a mí me corresponden. ¿Cómo haría esa persona que no pudiera, hermano? Imagínese este hombre que desde su niñez hasta desde que él tiene memoria no ha podido caminar. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha sido terrible? ¿Cómo ha sufrido el desprecio? Hermano, esa zozobra, la burla. Cuando, hermano, depender de una persona y aquella persona se aburra de poderle echar la mano y decirle: espérate, no tengo tiempo, ay, más tarde llego. Y usted, hermano, esperar en aquella persona. Pero miren lo que hace el evangelio, cómo cambia y cómo trasciende, hermano. Oiga bien, a pesar que este hombre estaba imposibilitado, gloria al Señor, oyó hablar a Pablo, dice la Biblia. Y aquí entra una bendición bien grande. ¿Qué será lo que hablaba Pablo? ¿De quién hablaba Pablo? ¿Qué era lo que hablaba Pablo? Porque dice que oyendo hablar a Pablo, o sea, ¿qué era lo que hablaba Pablo? Estoy completamente seguro
que Pablo no llegaba a las ciudades a ver o de espectáculo o ver qué es lo que pasaba o lo que sucedía. Lo más seguro es que Pablo empezó a hablar de la palabra de Dios. Lo más seguro es que Pablo empezó a testificar del gran poder que Dios tenía. Lo más seguro es que Pablo empezó a hablar de aquel Jesús, el cual se le apareció, aleluya, en aquel camino rumbo a Damasco. Oiga bien, que perseguía a la iglesia, a Pablo, oiga, pero se le apareció Jesús en el camino. Seguramente Pablo le predicaba el mensaje, el evangelio, el poder que tenía el evangelio. Y cuando se habla de la palabra y cuando se habla de Jesús, algo glorioso sucede, algo maravilloso pasa. Por eso en nuestros templos, en nuestras reuniones, el único que debe de ser exaltado y el único que debe de ser predicado es Jesús de Nazaret, porque su nombre es poder y Él y su palabra nos ha cambiado. Y dice que fijando en Él sus ojos, aquí viene lo curioso y esto me llamó la atención. O sea, Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Si ahora, hermano, ¿qué tan importante es tener fe? Todos estamos llenos de necesidades. La pregunta será, ¿tenemos fe y creemos que Dios puede solucionar la situación la cual nosotros estamos viviendo? Tenemos la fe suficiente para decir esta tarde, aleluya, me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele un riñón, me duele el estómago, me duele un ojo, me duele la mitad del cuerpo, me duelen los pies, me duelen las pantorrillas, pero esta tarde creo que Dios por su palabra me puede sanar. Eso es tener fe. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y escuchamos mensajes de fe, escuchamos la palabra, pero no la oímos con fe? Porque no tenemos fe muchas veces. Y para oír la palabra hay que llenar nuestro corazón de fe. Creer que lo que nos están hablando no solamente es un libro de historia, no solamente es algo que pasó en el antiguo tiempo, sino que también puede pasar con nosotros. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de Abraham. Tenemos el mismo Dios, el cual, oiga bien, le dio una promesa a Abraham. Nos ha dado más promesas a nosotros y somos sus hijos, real sacerdocio, linaje santo. Oiga bien, para que anunciemos la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz. Es importante que nosotros tengamos fe. Mire, la iglesia está perdiendo mucho la fe. ¿Qué es la fe? Confiar prácticamente en Dios, poner su confianza en Dios. No le hemos visto, pero creemos que Él es real. Este hombre estaba cargado de una necesidad, pero vio Pablo que tenía fe. Vio Pablo que tenía fe ese hombre de poder ser sanado. ¿Será que Dios desde los cielos puede ver hoy gente que aún mantenga su fe? ¿Sabe qué es lo que, hermano, el afán ha matado? La fe en Dios. ¿Sabe qué es lo que el materialismo ha matado? La fe en Dios. ¿Sabe qué es lo que ha matado este mundo dentro de la iglesia? Muchas veces la fe puesta en Dios. Y hemos hecho autodependientes. Y a veces creemos que es nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestro, aleluya, oiga bien, nuestro sueldo. Pero todo viene gracias a la misericordia de Dios. Pongamos la fe en Dios, creámosle a Dios. El mundo está perdiendo la fe en Dios, pero la iglesia debe de aferrarse en Dios. La iglesia no debe de preocuparse, aunque sepa que vienen días malos y peores y difíciles, pero la iglesia debe de alzar sus ojos a los montes, porque de allá viene nuestro socorro. Allá viene nuestro socorro. Nuestro auxilio viene del cielo, a su nombre. Viendo que tenía fe para ser sanado.
La pregunta sería, ¿este hombre necesitaba un milagro? Tal vez aquí hay personas que necesitan un milagro. Hay otros que tal vez necesitan una respuesta. Hay algo otros que tal vez necesitan que una puerta se abra. Hay algo otros que tal vez necesitan que alguien reciba sanidad. Tal vez algo otros necesitan de que su hijo, su hija, su tío, su sobrino conozcan a Dios. Aleluya. No sé cuál sea la dificultad o la situación la cual nosotros debemos de estar, hermano, atravesando. Pero lo que me admira de este hombre es que, hermano, seguramente este hombre estaba esperando en algún momento, oiga bien, un milagro. Tal vez aunque las esperanzas fueran nulas, las probabilidades fueran pocas, oyendo que Pablo hablaba y hablaba de las maravillas de Jesús. Aleluya. A este hombre empezó a brillar una luz de esperanza, empezó a brillar un resplandor y empezó a tener fe en lo que Pablo hablaba. Y Pablo no hablaba de sí mismo, hablaba de aquel que se había levantado al tercer día de la tumba y la tumba había quedado vacía. Hablaba de aquel con tal autoridad porque su vida había sido cambiada, transformada, renovada. Nosotros no hablamos algo que no sabemos. Lo que hemos experimentado en Dios es algo real que aún ni la ciencia se puede, aleluya, explicarlo. Pero los que tenemos fe en Dios conocemos que para el que cree todo es posible. Este hombre tenía fe. La pregunta sería, ¿nosotros hemos perdido la fe quizás? Ya no tenemos esa fe para recibir ese milagro. Decimos, algún día Dios lo hará, pero lo hacemos para tal vez acomplejarnos en nuestra situación porque no creemos que Dios lo pueda hacer. ¿Será que la iglesia está perdiendo la fe en Dios al no ver la respuesta, al no ver el milagro, al pasar el tiempo? Y el diablo se aprovecha muchas veces de ello y nos dice de que miremos cuál es el Dios que nosotros tenemos y cómo nos tiene. Y a veces cuando son los problemas y las dificultades que nosotros estamos atravesando, a veces como si la fe en vez de crecer merma y baja. Por eso, hermanos, los discípulos dijo, Jesús, aumentanos la fe. Es necesario que la iglesia aumente su fe en estos tiempos finales. Aleluya, porque dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, no es por otra cosa. La fe puesta en Dios. Muchos han retrocedido, muchos se han regresado atrás. Muchos se han apartado de este camino porque dejaron de ver al blanco perfecto que es Cristo. Dejaron, hermanos, su mirada en otro lugar y no la pusieron en Cristo. Pero aquel que la mantiene en Cristo, aún dijo Job, del polvo sé que Él me levantará. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, no perdamos la fe. Si Dios ve que en nosotros hay fe para ser sano esta tarde, yo no dudo que Dios pueda glorificarse. Si Dios ve que en esta tarde usted tiene fe para que esa puerta se abra, no dudo que Dios puede hacerlo, aunque usted no lo crea. Pero Dios sí tiene la disposición para bendecirnos. Todo aquel que cree. ¿Sabe que Jesús está dispuesto a sanarnos? Está dispuesto a abrir esa puerta que nosotros necesitamos, pero a veces a nosotros nos hace falta fe. La Biblia relata en los evangelios que se acercó un leproso a Jesús y le rogó ese leproso y se hincó de rodillas. Y le dijo, si quieres, le dijo aquel leproso a Jesús, puedes sanarme. Si quieres. Se humilló. Él tenía una necesidad. Él lo estaba arriesgando todo porque él no se podía meter entre la gente. Los leprosos vivían aislados afuera de la ciudad.
Habían ciertos lugares donde ellos tenían que irse. Y siempre que ellos entraban a abastecerse, seguramente, aleluya, algunos consideran que sonaban una campanita o iban gritando: soy leproso, aleluya. Pero aquel leproso, al ver que Jesús estaba ahí, lo primero que hace es que reconoce que Jesús lo puede sanar. Es que si nosotros reconocemos que solamente en Él está lo que nosotros necesitamos, no lo tiene el doctor, no lo tiene el gobierno, no lo tienen los conectes que nosotros tenemos, no lo tienen en nuestras amistades. Si tan solo reconociéramos que lo que nosotros necesitamos lo tiene Dios en sus manos, nos humilláramos, le dijéramos: Señor, si usted quiere, puede sanarme esta tarde. Este hombre se hincó, se arrodilló. Se puede imaginar lo difícil que este hombre era arrodillarse, debido a que su cuerpo estaba llagado desde la cabeza hasta los pies. El dolor que pudo haber sentido aquel hombre al humillarse. Hermanos, y a veces un medio rasponcito, nosotros andamos aquí en la rodilla y ya, hermanos, sentimos una incomodidad para arrodillarnos. Ya, hermano, en medio nos ha salido ahí. A veces salen unas clases de espinillas por la rodillita, hermano, y se inflaman. Y nosotros, hermano, tenemos esa incomodidad. Hermano, imagínese aquel hombre supurado de llagas, todo su cuerpo. Pero él, hermano, se arrodilla, aquel leproso, oiga bien, y se humilla. Es que eso es: aquel que tiene fe va al lugar correcto. No busca a los amigos, no busca otro lugar, busca a aquel que tiene la solución de su problema. Y por eso le invito yo a que busquemos juntos a Dios, porque en Él hay respuesta, porque en Él hay sanidad, porque en Él está lo que nosotros necesitamos. ¿Y sabe qué es lo que le dijo Jesús a aquel hombre? Jesús extendió su mano y lo tocó y le dijo: si quiero, sé limpio. ¿Qué vemos acá? Vemos la disposición que Dios tiene para responder a nuestra necesidad. Dios está dispuesto para enviar su ayuda. Dios está dispuesto para obrar en nosotros. Pero a veces nosotros nos hace falta humillarnos un poco. Va a doler humillarse. A veces te va a ser incómodo tal vez venir con el problema, la dificultad delante de la presencia de Dios. Y a veces tú no vas a querer, pero esa es la fe, que a pesar que tú estés ahí, aleluya, en tu problema, en tu dificultad, en la situación difícil, tienes que tener fe que cuando te acerques a Jesús, Él lo puede hacer. Vemos que Jesús le dice: si quiero. O sea, Jesús no le dice: mira, ahorita no tengo tiempo, mira, ven más tarde. Mira, tú rompiste los protocolos, aleluya, que dice la ley. No, Jesús le dice: si quiero. Oiga bien, desde los cielos hay una disposición para bendecir a su iglesia. Por eso Jehová le dijo a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y orare y me buscare, oiga bien, Dios oiría desde los cielos, sanaría a todos aquellos enfermos y la tierra, y enviaría bendición. La pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? Ahora entendemos que Jesús está dispuesto a hacerlo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros en sacrificar tiempo? En sacrificar a veces, tal vez venir. Yo sé que a algunos no les es fácil venir hasta acá a cada culto. Y sé que es un esfuerzo, un sacrificio, un gran esfuerzo que ustedes hacen. Pero les voy a decir, Dios no se queda con nada. Y Él está dispuesto a hacerlo. No pierda la fe.
Dios ve que usted tiene la fe suficiente y Él solo está esperando el momento justo para obrar. Pero no se quede, no se desanime, no vuelva atrás. Ve a Dios siempre y busquemos la misericordia de Dios. Quiero decir que también, hermano, la gente que debe de tener la fe debe de juntarse con gente de fe. A veces nosotros nos juntamos con gente que no tiene fe. A veces dice la Biblia que hay palabras que son más cortantes que un cuchillo, que son como golpes de espada, dijo el proverbista. Y a veces dentro del pueblo, a veces nosotros, en vez de fomentar aquella visión, hablamos cosas negativas. Y tal vez se juntó con alguien que no tiene fe, que tal vez ellos han visto el evangelio como algo rutinario, como algo que pasa, como algo que sucede, como algo que ahí vamos poco a poco. Júntese con gente de fe y va a ver cómo su fe también va a crecer. Júntese, mire, hermano, qué lindo es andar con gente de fe que no se preocupa por nada, que le dice: ya vamos a ver, ya hay una solución, no se preocupe, vamos a orar al Señor, aleluya. Y la gente dice, a pesar que solo son palabras, pero cuando ese hombre habló, cuando esa mujer habló, cuando ese hombre me dijo que esperáramos, que oráramos, hay algo que se animó en mi corazón y trajo paz. Es que eso es lo que necesitamos, hombres de fe, mujeres de fe, que siempre vean lo que Dios quiere obrar en aquellas personas. A veces nosotros vemos qué grande es el problema, pero no vemos cuán grande es el Dios que nosotros tenemos. Es necesario que dejemos la duda, la incredulidad y nos llenemos de fe, y que nuestras palabras sean llenas de fe. Porque mira, hermano, yo recuerdo que yo se los he dicho cuando íbamos a agarrar este local. El reto era bastante grande, porque es una responsabilidad, no es un juego. Recuerdo que alguien me dijo: pastor, piénselo bien. Mire esto y lo otro y lo otro. Y fíjese que uno es hombre. No le digo que uno es como Superman, pero uno es hombre, hermano. Y aquellas palabras me quisieron un poco desanimar. Y esas palabras me quisieron meter un poco de duda y de incertidumbre en creer que si Dios podía. Pero Dios ya me había mostrado, Dios ya había movido todo. Solo tenía que creer nada más y moverme en fe. Porque a veces lo que Dios quiere es que uno se mueva en fe. A veces uno quiere llevarla segura, viendo las cosas, y la gente dice: no, pero si yo tengo el dinero aquí en mis manos, entonces lo hago. A veces lo que Dios quiere es que nosotros demos un paso de fe para que Él encargarse de lo demás que viene por delante. Es importante, hermano, saber esto, y es que nosotros debemos de juntarnos con gente de fe. Y cuando usted hable fe. Ay, hermano, de eso murió mi mamá, fíjate. Ay, hermana, ahí disfrute los últimos días que tiene. Ay, ese pie ya se le va a podrir a usted. No escuche esas cosas. ¿Y para qué vas a ir si ni te van a dar el trabajo? Oiga, así está el pueblo. Y así hablan los cristianos. No, si es obvio, dice la gente, que no le van a dar, que no. Usted tiene que ir con fe y Dios va a honrar esa fe. Él va a seguir siendo Dios. La iglesia no puede perder la fe.
La iglesia debe de hablar fe y confiar. Mira, hermano, hemos pasado una pandemia. La pandemia fue tan dura, golpeó negocios, golpeó diferentes iglesias, comercios, potencias mundiales, hermano. Y a pesar que la cosa no está fácil hasta el día de ahora, podemos decir que la mano benéfica de Dios ha estado a favor de su pueblo. A pesar que se ha visto en aprieto, a pesar que a veces ha creído que no va a poder haber salida de tal problema. Gloria al Señor, Dios ha sido bueno. Alabémosle, glorifiquémosle, hablemos de sus grandezas y de sus maravillas. Dice la Biblia que había un paralítico, y dice que lo cargaron 4 hombres. 4 hombres lo cargaron y lo llevaban ante Jesús. Y al ver que el lugar estaba tan lleno, dice que se fueron por la parte de atrás de la casa, lo subieron por el techo y lo descendieron para abajo. Estos hombres que llevaban a este paralítico, ¿cree usted que no tenían fe? ¿Cree usted que ellos iban, llevémoslo pues todos modos? No. ¿Sabe por qué? Porque dice en Marcos capítulo 2 verso 5, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cuál fue la que Jesús vio? De ellos, la que lo iban cargando. La fe de los que iban cargando a aquel hombre. O sea que aquellos hombres iban cargando a aquel paralítico con fe, y Jesús vio la fe que esos hombres tenían. O sea que estos hombres sí tenían fe. De esa gente nosotros necesitamos que, a pesar que hayan problemas y dificultades, nosotros podamos cargar con aquellos que ya perdieron la esperanza, con aquellos que sienten que ya no pueden, pero tengamos fe que Dios va a restaurar la familia, que Dios va a traer esas almas, que Dios va a hacer grandes cosas en este lugar. Tengamos fe de que Dios nos va a bendecir. Tengamos fe que la iglesia se va a multiplicar. Tengamos fe que nuestra familia va a ser salva. Tengamos fe que esa enfermedad será quitada en el nombre de Jesús. Tengamos fe que esa deuda Dios la puede pagar. Porque a veces dice la gente, ayúdenme a orar, y el que ora tiene más fe que el que está pidiendo oración. No, hombre, el que está orando tiene una gran fe, pero terrible. Señor, sánalo. Señor, levántalo. El hermano ya va a andar dando el testimonio, y llévalo a las naciones para que él testifique. Y el otro hermano, Señor, no sé si me vas a sanar. Y el otro que está orando por él está orando con una gran fe. Pero a veces nosotros nos hace falta fe, hermano. A veces nuestra fe va a ser puesta a prueba. Pero viendo, dice el libro de los Hechos, que aquel hombre tenía fe para ser sano. Mire qué tan importante es tener fe para lograr milagros. Mire qué tan importante es tener fe para que las puertas se abran. No vamos por vista acá, vamos por fe, creyendo que Dios va a ir abriendo el camino. Y a veces nos sentimos que como si estamos en encrucijadas, y como si nos hemos topado con el mar rojo. Y dice la Biblia que cuando Israel se topó con el mar rojo, dijo, ¿y qué hacemos hoy? Moisés, los egipcios por aquí, el mar por acá. No teníamos sepulcros en Egipto. Oiga bien, Moisés clamó a Jehová, y Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas? Dile a este pueblo que pase. Levanta tu mano, levanta la vara. Y dice la Biblia que un soplido, un viento recio, dividió las aguas, y el pueblo pudo pasar. Es que donde Dios abre camino, nadie lo puede cerrar. Aunque tú creas que ya no puedes, Dios siempre tiene una solución para nuestro problema. Hay que tener fe. Es normal que nosotros enfrentemos obstáculos.
La Biblia nos narra de una mujer la cual tenía 12 años de flujo de sangre. Y dice que ella había ido a los médicos buscando sanidad. Y solo la habían estafado, le habían quitado todo lo que ella tenía, todas las pertenencias. Y seguramente iba de mal en peor. Pero dice que oyendo que Jesús iba y la multitud era demasiado grande, ella solo decía estas palabras: si tan solo tocar el borde, aunque sea, yo podría ser sana. Lo dio todo. Se enfrentó con todos los obstáculos que se le sobrevinieron a esta mujer. Se tuvo que meter en medio de la multitud. Hermano, una hemorragia total de sangre puede debilitar a cualquier cuerpo humano. Se puede imaginar la debilidad que aquella mujer, hermano, andaba. Se puede imaginar a aquella mujer, si detectaban o se daban cuenta que ella tenía ese problema, la podían hasta apedrear, matar, pero ella lo arriesgó todo porque oyó que Jesús iba pasando por ahí y se metió en medio de la multitud. Y dice que muchos apretaban en la multitud, porque es verdad, a veces hay gente que solo hace nada más el bulto, pero son pocos los que se acercan con fe. Usted tiene que ser de los hermanos y hermanas que cada vez que venga el culto, venga con fe de que los cielos se van a abrir, que la mano de Dios se va a mover a nuestro favor. Gloria sea el nombre de Dios. No solo venga a pasar el rato, venga a pedir, venga a buscar la misericordia de Dios, que en Dios lo tenemos todo. Mucha gente solo iba apretando a Jesús y no recibían nada, pero una mujer se metió en medio y obtuvo el milagro. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros estamos enfrentando? O que no podemos pasar ese obstáculo porque nos está obstruyendo para ver la gloria de Dios. A veces somos nosotros mismos que dudamos que Dios tiene el suficiente poder para hacerlo. A veces tenemos muchos obstáculos, nuestra falta de fe. A veces hemos perdido y nos hemos acomodado mucho, y eso no nos deja ver la gloria de Dios. Pero yo quiero culminar este mensaje diciéndole a usted, hermano, tengamos fe en la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, viendo que este hombre tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho y abre tus pies. Y saltó y anduvo. Mire, este milagro se obró porque aquel hombre, Pablo, vio que tenía fe de poder ser sano. Espero yo esta tarde, hermano, decirle a usted: tengamos fe, creámosle a Dios. Cuando usted esté enfrentando alguna situación, por difícil que sea, doble sus rodillas. Y cuando sienta que se está dando por vencido, doble sus rodillas delante de Dios y exprese su mayor sincera oración delante de Dios y dígale: Señor, ya no puedo. Señor, yo no sé qué es lo que vas a hacer tú conmigo, pero necesito que me ayudes, porque necesito seguir creyendo. No se canse, siga tocando la puerta. Hermano, tarde o temprano nos van a abrir la puerta. Tarde o temprano desde los cielos, hermanos, se van a abrir las ventanas de los cielos y Dios va a derramar esa bendición. Tengamos fe. La iglesia no puede perder la fe. El mundo que la pierda, el mundo que confía en las cosas de esta tierra, pero nosotros en el nombre de Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero la iglesia tiene que levantarse en fe. Estamos confiando en Él, que Él lo va a hacer, y cada culto, cada vigilia, acérquese con fe y veremos la mano de Dios a nuestro favor. Vamos a orar. Padre que estás en los